Gárate, representante del PAN ante el INE, Horacio Duarte, presidente Morena del Estado de México, Guadalupe Acosta, diputado del PRD, y Alejandro Muñoz, representante alterno del PRI ante el INE. Gracias a todos por estar con nosotros y bueno, pregunta de saque de una vez a quien quiera responderla primero. ¿Se tiene que anular la elección en Coahuila? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, porque hay un rebase de tope de gastos de campaña. El artículo 41, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cuando, como una de las causales de nulidad de una elección, que cuando en esta hay un rebase en el tope de gastos de campaña. Un doble rebase. Por el 5%, al menos por el 5%. Y la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que es un concepto de determinancia, es menor a 5 puntos porcentuales, como es en el caso de Coahuila, debe de anularse la elección. Y en el caso de Coahuila es muy claro que el PRI y los partidos que fueron con él en coalición, pues han rebasado este tope de gastos de campaña por mucho más. Nosotros consideramos, lo estamos acreditando, tenemos quejas que están sólidamente sustentadas, que acreditan que se rebasó por mucho más que lo que incluso hoy está señalando el Instituto Nacional Electoral. Alejandro. No, claro, desde luego que no se debe anular la elección en Coahuila. Y no se debe anular porque nosotros no rebasamos el tope de gastos de campaña. Ahorita los escuché a ustedes que decían que el INE va a determinar la nulidad de la elección y no es así. El INE va a hacer un dictamen y ese dictamen podrá decir si se rebasó o no. Además hay que dar una particularidad. Ahorita nada más está votado por la Comisión de Fiscalización. Tiene que pasar por el órgano máximo del INE, que es el Consejo General. Eso sucederá el viernes. Todavía tiene que pasar por los 11 votos de los consejeros. Eso está también en veremos, o sea que todavía no es una decisión. Y eso se prevé dividido, ¿no? Muy dividido. Y la otra circunstancia es que nosotros no rebasamos el tope de gastos de campaña como se está mencionando aquí. Al contrario, nosotros hemos sido uno de los partidos políticos, no solamente en Coahuila, sino en todas las elecciones, que hemos sido muy cuidadosos en el gasto que se tienen en las elecciones y en las campañas. Y no fue la excepción Coahuila. El aspecto más importante en el que se nos está cargando el gasto indebidamente y que no afecta solamente al PRI o al PAN o al PRD o a Morena, sino está afectando a todos los partidos políticos, es una inadecuado cálculo que están haciendo los consejeros electorales de la comisión, por lo menos hasta el momento, de una situación de los representantes de casillas, si se debe contabilizar como gasto de campaña o no se debe contabilizar como gasto de campaña. Pero eso también afecta al PAN. Lo que no creo que es bueno es decir que se puede anular una elección a costa de todo, cuando hay un cálculo erróneo ahí en los representantes de casilla. De ninguna manera hay una causal de nulidad. Ya también lo dijo un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace unos momentos, que no se puede decretar la nulidad automática por un rebase de topes de gastos de campaña a el voto popular. Eso lo dijo un magistrado hace unos momentos y creo que efectivamente a quien le tocará al final decidir esto será a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confiados en que no habrá ningún tipo de nulidad de elección. Horacio, hablábamos sobre un precedente que ya existe. Mira, yo creo que la gran discusión es si nos regresamos al 2012, el tema de los representantes de casilla se había superado en el INE para incluirlos como gasto de campaña desde la elección del 2012, cuando precisamente el PRI pagó con el famoso Monex Gate, los monederos electrónicos, tarjeta Monex, pagó, dicen ellos, a su estructura. El INE le perdonó no sumarlo al gasto de topes, a los topes de gastos de campaña, diciendo que no era gasto electoral. Después vino una reforma al reglamento de fiscalización para precisamente evitar que estuviéramos en situaciones como estas. Evidentemente, lo que ahora el PRI quiere defender es que no se anule la elección de Coahuila, pero nosotros sostenemos que si hubiera elementos tiene que anularse y considerarse el gasto de los representantes de casilla como gasto de campaña, porque así está el reglamento. Esa era la regla que está en la ley.
Obvio, lo que está haciendo ahora el PRI es una política de presionar a la autoridad electoral, aunque acuse después a otros. Está desfilando su presidente nacional desde ayer, hoy, mañana. Quitándoles la chamba. Haciendo el trabajo de convencer a los consejeros de manera que me parece arriesgada. Decía el representante del PRI que un magistrado, pues había que registrar qué magistrado, por cierto, de quién fue abogado ese magistrado en una elección muy reciente que se anuló, y vamos a encontrar por qué hace declaraciones el magistrado diciendo que no puede, que no haya nulidad. Entonces, yo lo que veo, en el caso de Morena, vemos es que el PRI está presionando con todo a las autoridades electorales para evitar que se le quite lo que es evidente una causal de nulidad en el caso de Coahuila. Yo sí creo que se debe de anular, pero no exclusivamente por el rebase de tope de campañas, esa es una causal. La otra es la enorme inequidad que hubo en la elección, denunciada ¿por quién? Por el hermano del gobernador, el exgobernador. Él lo anuncia. ¿Por qué? Pero tomarle la palabra Humberto Moreira. Él es el hermano de él, yo no tengo la culpa del parentesco, en todo caso pregúntenle a la familia. Yo no soy el que resolvió ese tema, pero el hermano que lo puso, él es el que denuncia eso. Segundo, porque hay una gran manipulación sobre los paquetes electorales. Hay cerca del 25% de paquetes que fueron adulterados según los propios reportes del INE. ¿Por qué más? Porque ahí falló toda la certeza electoral y el conteo rápido que dio como vencedor a un candidato luego es en un PREP detenido en el 75%, 72%, y luego cambia todo el resultado electoral. No es una sola razón. Hay inequidad, hay manipuleo de paquetes electorales, hay rebase de topes de campaña. Son muchas las razones por las que la elección de Coahuila, en mi opinión, se debería no centrar el debate solo en el rebase de topes de campaña, porque nos olvidaríamos que esa fue una elección de Estado que terminó beneficiando a la familia Moreira. Bueno, pero supongamos que se centra, que se sigue centrando en este argumento, ¿no? En el rebase de los topes de campaña. ¿No va a sentar esto un precedente positivo para de aquí a la elección de 2018? Por supuesto que sería un precedente positivo. ¿Cuál es la razón por la cual en las reformas tanto del 2007 como en las del 2014 se va profundizando en el tema de la fiscalización y además se va poniendo como causal de nulidad de una elección el rebase de tope de gastos de campaña? Bueno, porque los recursos en las campañas, no solo en México, sino en general en muchos países, lo que busca es generar condiciones de equidad. Y el tope tiene una justificación. Uno, que no llegue dinero indebido. El dinero indebido puede ser o aportaciones de particulares que tienen intereses en contratos o del crimen organizado, o puede ser también recursos públicos. Entonces lo que se busca es evitar que dinero indebido llegue a las campañas. ¿Por qué? Porque cuando ese dinero llega a las campañas genera una condición de inequidad en la contienda, en la campaña. Y es justo lo que pasó en Coahuila. Hay dinero indebido, vimos al gobierno federal, al gobierno del estado metidos, operando, trabajando. Por ejemplo, el diputado Estefan va a Coahuila junto a Riquelme, dice, si gana Riquelme, le vamos a mandar mucho dinero para que pueda hacer realidad todos los programas que él está proponiéndoles a los coahuilenses. Yo te quiero decir, el presupuesto de la federación es un presupuesto que tiene que estar diseñado y construido a partir de objetivos y de metas claras y específicas. Y además hay una ley que regula cómo se construye el presupuesto. No es de capricho, pero ahí, por ejemplo, lo que dan a entender es que están dispuestos ellos a hacer un presupuesto de capricho para tratar de favorecer a un candidato, como también sucedió, por cierto, en el Estado de México con César Camacho, diciendo que si Alfredo del Mazo ganaba, le iban a mandar de la Cámara de Diputados muchos recursos. El Estado de México, Horacio, sé que lo ibas a decir en algún momento, pero me adelanto un poco. ¿Por qué estamos hablando de anular Coahuila por rebase de topes de campaña y no Estado de México? Pues porque el INE no quiere entrar al fondo. Mira, hoy hace un par de horas, un par de minutos, en el INE rechazaron una serie de quejas, una que tiene que ver con financiamiento ilícito del PRI de 1.600 millones de pesos, con una contabilidad alterna que llevaban, que nosotros demostramos, que presentamos, y lo que hay desde nuestro punto de vista
toda una estructura para que no se le toque al PRI. Al PRI se le deje como el partido, decía su representante, el que menos viola la ley, cuando es evidente frente a la sociedad que son el partido que más dinero gasta. Lleva a los gobiernos, usa al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, reparte tarjetas, compra los votos y ahora resulta que son, en el caso del Estado de México, el partido que menos infracciones cometió, pero habría que recordarles al público que en el medio de la campaña se discutió si se reducían los gastos de campaña del Estado de México y el señor Del Mazo firmó que no gastaría más de 142 millones. Hoy tenemos que el INE señala que gastó 168 millones y tiene su firma el documento que dice que si rebasa los 142 millones se va a tener a las sanciones que establezca la ley. De acuerdo a lo que establece la ley, si hay rebase, hay nulidad. Esa es otra característica que tiene el Estado de México. El Estado de México se quiere dejar como que ahí no pasó nada, centrar el tema en la discusión de Coahuila, pero nosotros sostenemos que la elección de Coahuila, como la del Estado de México, hubo una intervención del gobierno federal, una intervención indebida y una serie de acciones ilegales por parte del PRI. Aquí hay varios temas, ¿no? El primero es que efectivamente, Horacio, hay que recordar que todas las quejas que ustedes nos presentaron en contra del PRI, todas desechadas por falta de pruebas. Fueron un poco serios en las quejas, lo está demostrando el Tribunal Local, lo va a demostrar la Sala Superior. Lo que pasa es que ustedes cuando no resuelven a favor de ustedes, pues no les gusta. Pero aquí las instituciones, estamos acostumbrados que no les guste porque a ustedes no les gustan las instituciones y lo comprendo. Está la firma de Pero mira, le voy a decir una cosa. Lo que sí quedó muy claro que hubo actos anticipados de Delfina. Mira, ha sido sancionada 4 veces por actos anticipados de campaña y también Morena por 140 mil pesos 4 veces. Lo que quiere decir que ellos sí estuvieron en campaña como también están acostumbrados desde hace un año, 2 años. Y en respecto de este tema que tú señalas, hay una firma del señor respecto de ese tema que tú señalas, ustedes fueron los únicos que no quisieron, yo te escuché, Horacio, los únicos que ustedes no quisieron firmar el acuerdo del menos 50 fueron ustedes. Nosotros los invitamos y no quisieron ustedes firmar ese acuerdo. Ahora, aquí queda muy claro que simplemente Morena, ha quedado claro que ustedes fueron los que hicieron los actos anticipados de campaña. Mis amigos no quieren que se anule la elección de Coahuila, pero sí se anule ese documento. Ahora, no es eso. Ahora les voy a dar un dato muy especial. ¿Saben por qué se están rebasando los gastos de campaña en todas las elecciones? Bueno, y lo que Guadalupe, vemos, te voy a decir, porque están diciendo que el partido que más pagó por representantes en Coahuila fue el PRD, Guadalupe, y pagó 2,800 pesos. 1,350 pesos. Te equivocaste nomás con la mitad, pero fuera de eso porque ese fue Morena. Morena pagó 2,800. ¿En Coahuila? En Veracruz. Pagaste 2,800 en Veracruz, según. Ahora, ya anda confundido. De acuerdo a estas circunstancias, gracias al PRD, que ellos fueron los que dijeron y que presentaron el mayor pago de la matriz de precios, fue el PRD. Ahora, en cuanto al PRI, nosotros no gastamos en representantes, eso quedó muy claro. Nosotros no lo gastamos. No, sí lo acreditamos. No, en el PRI la militancia es muy abnegada, casi nunca hace nada por dinero. Nosotros quedó muy claro que todo quedó gratuito. Voluntario. Así fue claro. Y así el registro dice que hicieron los auditores del INE. Hicieron un muestreo con los representantes de casilla. Hicieron un muestreo con los representantes de casilla del PRI y contestaron que sí habían recibido pago. No, está en el dictamen. Fueron y los consultaron. Este documento que están firmando algunos representantes de casilla diciendo que no cobraron nada, ¿eso es válido como prueba? En primer lugar, no están firmando ningún documento. Eso es un dato erróneo. Al contrario, les voy a decir, la historia es la siguiente. ¿Qué pasa? Todos los partidos políticos tenemos que subir a un sistema de contabilidad si tuvimos gasto o no el día de la jornada electoral. Y uno de esos gastos son los representantes de casilla. Si tú te da la oportunidad de subir los formatos, tú subes el formato si gastaste o no gastaste. Si gastaste, le pones cuánto y si no gastaste, también hay un rubro. Lo subes siempre y cuando haya gasto. La propia ley y el propio reglamento de fiscalización dice que si no tienes gasto, no tienes por qué subir el formato. A menos que tiene que quedar en tu resguardo, a menos que la unidad de fiscalización diga que lo tienes que cotejar.
Cuando llegó ese momento, nosotros entregamos toda la documentación y quedó en actas circunstanciadas, no como dice Paco. Y un dato muy especial, en el caso de nuestros coaligados, donde hay que verificar las actas circunstanciadas de entrega de los formatos que no gastamos, incluso al Verde no le contabilizaron todos los formatos que entregó. Y eso lo hizo el dictamen y lo vamos a contrastar con la propia acta circunstanciada. Entonces, en síntesis, nosotros no pagamos como sí paga el PRD, como sí paga Morena, de nuestros representantes de casilla. Los del PRD somos unos despilfarradores. Bueno, y además gastan y quedan en tercer lugar. Imagínate. Mis pobres amigos del PRI son gente muy abnegada. Todo lo hacen por pura voluntad. En el PRI nunca ha habido pago de dinero, intereses. Tranquilate. Yo te escuché. Es que es la carcajada nacional. Que Del Mazo no haya rebasado el tope de campaña en el Estado de México es la carcajada nacional y es una vergüenza para el INE. Las instituciones sí es cierto que las crean también los legisladores, pero también las crean los miembros del INE. ¿Van a tener valor o no para enfrentar y castigar el enorme rebase de tope de campañas que hubo en el Estado de México? Se debe de anular esa elección. Nosotros en eso estamos de acuerdo, igual que se debe de anular la de Coahuila. Ahora resulta que los que rebasamos el tope de campaña fuimos en Nayarit con 300,000 pesos y los pobres ingratos andan pidiendo limosna. Todo lo hacen con puro trabajo voluntario. Eso que se los crea a otro perro con ese hueso, no se los cree nadie. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Y además, carnal, entiendo, tienes que venir a poner esa cara, a defender esa cara y es tu papel. Pero que te lo crea alguien de los que está ahí, de esos que están ahí viéndonos, no se los cree nadie. De los que está ahí, no les cree. Se nos acaba el tiempo, les pido un favor nada más. Alcen manos. ¿Se va a anular Coahuila, sí o no? A ver. ¿Se va a anular Coahuila, sí o no? No, se va a anular. Se debe de anular. ¿Se va o no? Se va a anular. Se va a anular. 3-1. Se debe anular Coahuila y Estado de México. Aquí está la firma del señor Del Mazo. Aquí está la firma del Mazo. Una cosa es deber, otra lo que va a suceder. Gastó 168. Tenemos que irnos. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Nos vamos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por acompañarnos.